Después de la guerra entre Honduras y El Salvador, en julio de 1969, las autoridades hondureñas aprobaron la creación del Día de la Hondureñidad, con el propósito, según los legisladores, de que se recordara por generaciones la unidad del pueblo hondureño que fue mostrada durante el ataque militar del país vecino. Más de medio siglo después, el Día de la Hondureñidad parece no haberse consolidado como una fecha insigne en nuestro calendario cívico. ¿Qué pasó a lo largo de las décadas para que esta conmemoración quedara casi en el olvido? ¿Cómo es que un episodio bélico como el de 1969 dio pie a una celebración de unidad nacional? Si bien es cierto, el ejército de Honduras fue superado por los salvadoreños, el acontecimiento sirvió para que las autoridades de entonces evocaran un sentimiento de unidad y de patriotismo entre la población. En torno a este acontecimiento del 14 de julio de 1969, podríamos pensar que a lo interno generó un aspecto positivo y tiene que ver con que despertó en la hondureñidad, en los hondureños y las hondureñas, un sentido de pertenencia, un sentido de amor a la patria, un sentido de coraje para defender la soberanía nacional. Y entonces, a pesar de que el acontecimiento tiene una connotación negativa, vamos a plantear que va a tener igualmente un aspecto positivo en el sentido que genera un sentimiento de hondureñidad, es decir, un sentimiento de amor a la patria, amor a la soberanía, de conocimiento a lo que somos, y eso pues se generó en esa fecha, 14 de julio. Y si militarmente Honduras pierde la guerra, socialmente la gana, porque hay el paso a gobiernos reformistas, como el que va a ser el de Osvaldo López Arellano, el sentimiento de unidad nacional que es catalizado desde la promoción del decreto, pero se va a cuajar en crear un plan de gobierno en el cual los dos partidos tradicionales se comprometían a llevarlo a cabo no importara quién ganara. Y después hay un gobierno militar que intentó llevar a cabo ese plan de unidad nacional que duró algunos años, que implicó reforma agraria, que implicó tolerancia a las manifestaciones sociales, libertad de sindicalización, libertad de expresión, aunque era un gobierno militar, en una especie de oxigenación que va a haber de la sociedad hondureña, mientras en El Salvador está agudizándose la desigualdad social, la represión, los fraudes electorales, y mientras Honduras a finales de los 70 también nos encaminamos al regreso a la democracia. Según los estudiosos, el conflicto entre Honduras y El Salvador estalló por tres causas principales. Uno, que en el contexto de la libre movilidad de capitales también había libre movilidad de población, y El Salvador era una sociedad que en relación población, kilómetro cuadrado, era mucho más densamente poblada que Honduras y mucho más desigual, al grado de que tenía casi la misma población en un territorio 5 veces menos. Y en Honduras había relativas disponibilidad de tierras, muchas de ellas en dominio útil, aunque no en dominio pleno. Entonces eso motivó que muchos cientos de miles de salvadoreños en ese tiempo, en el contexto del mercado común, migraran, ocuparan predios, y esto empezó a generar disputas con familias hondureñas que tampoco tenían consolidada su propiedad de la tierra, al grado que el gobierno militar se da cuenta de este problema y empieza a plantearse como una necesidad de seguridad expulsar a esta cantidad de salvadoreños que en aquel tiempo llegaron a ser casi 300,000. Aparte del tema migratorio y de seguridad nacional, se menciona también el aspecto económico y comercial, dada la competencia entre industriales de ambos países. Una tercera causa habría sido la intención del país vecino de obtener una salida al Océano Atlántico, aunque ello significara invadir territorio hondureño. A este conflicto también se le conoce como la Guerra del Fútbol, nombre nada acertado para un acontecimiento originado por las causas ya mencionadas. Es una guerra económica y social, que fue manejada de manera muy superficial en la prensa como una guerra del fútbol, que sirvió el fútbol nada más para predisponer en la ignorancia de la población, tanto de El Salvador como de Honduras, que el enemigo de ellos no eran sus propias clases dominantes, que mantenían situaciones de desigualdad social, sino la hinchada de un país versus la otra, que los vejó, que los humilló cuando estuvieron acá en los partidos. O sea, fue una manera muy burda de desviar la atención a cuál era lo electoral. Fue mediante decreto número 23 del 18 de septiembre de 1969
que se declaró Día de la Hondureñidad el 14 de julio de cada año, instruyendo que esta conmemoración se llevara a cabo con dignidad y veneración a la patria. Según los estudiosos, si hubo algo positivo posterior a la guerra, fue justamente la aplicación de políticas en busca de una cohesión social e identidad nacional. Esos esfuerzos de generar proyectos y políticas culturales y política general de Estado, de unidad nacional, yo diría que no fueron del todo en vano. Yo diría que sí dieron un cierto resultado inmediato, por lo menos en la década posterior a la guerra, con El Salvador. Todo haría pensar que después de 50 años ese sentido de pertenencia e identidad se fortalecería, pero no ha sido así. Está demostrado que el hondureño, la hondureña, tiene un problema de identidad. Y no es un problema de identidad local, personal, sino un sentido de identidad nacional. Y es ahí donde yo considero que como sociedad, como universidad, como académicos, como Estado, tenemos que buscar generar ese sentido de pertenencia. Y qué mejor manera de hacerlo que conmemorando estas fechas importantes para los hondureños y las hondureñas. Otro elemento importante que podríamos mencionar es que no solo es este acontecimiento que los hondureños y las hondureñas desconocemos o pasamos por alto. Hay muchos otros acontecimientos, hay muchas otras fechas importantes que los hondureños y las hondureñas no conocemos. Y podríamos decir que en parte tiene que ver con el proceso educativo. Los procesos educativos que tenemos quizás han estado más orientados en fortalecer las competencias técnicas y no tanto aquello que tiene que ver con la cultura. En sociedades polarizadas como la hondureña, con graves problemas estructurales, es necesario establecer relaciones sociales de igualdad, sentido de pertenencia y orientación al bien común. Todos los actores sociales tienen para ello su cuota de responsabilidad. Definitivamente, el sistema educativo, los medios de comunicación, los padres de familia, las comunidades, la iglesia, los grupos con que nosotros interactuamos tienen que ver con eso, ¿verdad? Definitivamente una política de Estado sólida, cimentada desde pequeño, enseñarle de manera lúdica, por supuesto, pero significativa, su historia, sus costumbres, su geografía, al niño le permite entender mejor. Lastimosamente, el tema de la cultura de sociedades como la nuestra y otras ha sido muy poco valorada y me parece que es momento que empecemos como universidad, como académicos, a revalorizar la cultura, la historia, y eso nos puede servir para darnos cuenta quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos avanzar como sociedad. Y en esa misma medida, tratar de construir una mejor sociedad para los hondureños y las hondureñas. Una sociedad en la cual sus jóvenes no se vayan. Una sociedad en que sus jóvenes se queden, pero se queden para construir, se queden porque tienen oportunidades. Y ese es el gran desafío que tenemos como academia, como académicos y como Estado hondureño. Varios países en el mundo han logrado establecer políticas vinculadas con la memoria en un contexto de guerra. No se trata de exaltar, celebrar o incitar a la confrontación bélica, sino de procurar que la memoria cultural a nivel de país se enmarque en la construcción de identidad. La creación de la identidad no va solo a exaltar la guerra, sino la idea de qué nos hace ser lo que somos, qué nos diferencia. Por ejemplo, qué nos diferencia a nosotros en Centroamérica. Nuestra ubicación geográfica, en mi opinión, es la mejor de Centroamérica. De repente somos el pueblo culturalmente más diverso de Centroamérica. Nosotros descendemos de cultura africana, de cultura blanca, de cultura indígena, y a raíz de esas mezclas y esas dinámicas que vienen de la época colonial y antes del prehispánico, tenemos una sociedad bien diversa. Eso es riqueza. Hemos desarrollado, con toda la precariedad económica de esta sociedad y las guerras que ha tenido, grandes poetas, candidatos a Nobel de Literatura, a Nobel de Medicina, grandes cantantes, grandes músicos, grandes intelectuales, y yo creo que eso no hay que desconocerlo, mujeres y hombres, que han marcado hitos, que han destacado incluso fuera de Honduras. Entonces esas son cosas por las que debemos conocer, comprender aún el contexto precario en que se ha dado y decirnos, hemos sido capaces de generar cosas muy positivas. ¿Por qué vamos a sentirnos que somos incapaces de lograr otras cosas? Claro que se puede, pero es un esfuerzo combinado, liderazgos políticos y sociedad.